Fernández y Paula Ferrer. Así que, y nada, estaremos encantadas de escuchar vuestras impresiones, comentarios, aprovechar que tenemos a todo el equipo aquí. Si levantéis la mano, se acercan mis compañeros con el micrófono para que podáis hablar. Hola, yo quería aprovechar este breve inicio para decir que bueno, nos han chivado que han venido de Málaga, del Instituto Carlos del Castillo, y nada, pues daros la bienvenida y bueno, que como yo también soy de allí, pues da gustito cuando alguien viene a verte de tu tierra. Y nada, yo iba a pedir un aplauso para ellos porque han venido desde Málaga hasta Madrid nada más que para ver la obra. O sea, a ver. Para romper el hielo. Bueno, fantástico el trabajo, muy necesario en estos días. Maravilloso el comienzo, el inicio, el hilo con la juventud y lo de ahora, que lo que hace falta es ese relevo, ¿no? Y yo lo que quería preguntaros es si ya lo veis, cómo va el rodaje con los institutos, cómo es la recepción que tienen por una parte los institutos, o sea, desde la hora de proponerlo, porque bueno, lo propones a un instituto y yo he pensado, digo, ojo, pues yo voy a 12 años en el San Juan, pues ¿dónde está el público? Si todos son santos, pero bueno, son públicos, digo, pues sería maravilloso que la llevara, ¿no? Entonces, desde cómo plantearlo, ¿no? Porque cuando ya dicen, no, es que aquí, pues el tema es que cuando no se queda distante y molesta a uno, pues estamos en una época que es muy peligrosa, ¿no? Muy dura. Entonces me gustaría saber cómo es y sobre todo cómo ha sido eso, si lo habéis iniciado ya el rodaje en los institutos, cómo ha sido la recepción del instituto, pero sobre todo de los jóvenes, ¿no? ¿Cómo ven los chicos y las chicas de secundaria? Imagino que no sé qué cursos serán, qué cursos lo están viendo, pero ¿cuál es la recepción? ¿Cómo lo ven? Y los comentarios que hacen, si tenéis oportunidad de hacer debate con ellos. Sí, pues yo personalmente estoy muy sorprendida de la acogida que está teniendo la función cada mañana con los centros educativos, porque es que está siendo tan emocionante porque, bueno, se portan súper bien. O sea, yo que tenía ese miedo como de, Dios mío, o sea, me acordaba yo de mis excursiones de instituto y decía, madre mía, Dios mío, no se van a callar. Pero es increíble lo atentos que están y luego, sobre todo, yo creo que lo más emocionante son los coloquios que hacemos después. O sea, hacen unas reflexiones que son oro. O sea, de verdad que es muy emocionante porque muchos nos dicen que ver esta función les da ganas y les abre las puertas como para hablar con sus familias y preguntarles a sus abuelos, a sus bisabuelos. Y es que es muy emocionante la acogida que está teniendo y se generan unos debates en el patio de butacas entre los chavales que no sé, tendrán 15, 16 años, que son súper interesantes. La verdad es que tienen muy buena acogida, la verdad. Perdona, yo que te quería también un poco contestar, digo desde el adulto, porque yo reconozco que tenía cierto prejuicio, y lo digo me hago mea culpa, ¿no? Porque pensé, quizá no les interesen estos temas a los jóvenes, vamos a ver qué pasa. Y creo que me ha cerrado bastante la boca porque no solo les interesan, sino que están ayer, precisamente, saliendo los chicos diciendo nunca me interesó la historia y a partir de ahora quiero conocer la historia de mi país, ¿no? Y esto ha sido tan emocionante, que bueno, creo que merece la pena todo el trabajo y todo el esfuerzo que hemos hecho solo por eso, ¿no? Creo que hay una generación de gente muy preparada, que realmente está haciendo sus cosas muy bien hechas y que vosotros, los profesores, también lo estáis haciendo, creo, bastante bien, porque vienen con la lección, ¿no? muy aprendida, ¿no? de querer interesarse y de querer conocer y de querer compartir con otros jóvenes su propia historia. Y esto es muy bonito.
hacer una pregunta principalmente a los actores, porque bueno, yo también soy actriz y quiero preguntaros de actor a actor, porque meterse en una cosa así, ¿no? También sientes como una responsabilidad, como algo muy potente que quieres contar y que tiene que llegar a la gente. Entonces quería preguntaros un poco cómo os habéis preparado para poder decir todas las cosas que habéis dicho sin, vamos, con la boca grande y con toda la fuerza y diciendo las cosas tal y como son. También a Paula le quería preguntar porque el momento de defender lo que a veces se considera un poco indefendible, de que sucede pues, en tu grupo de amigos o en lo que sea, que es eso, al final todos tus contactos son un poco como tú, y si alguien en un grupo dice, oh, pues la República también mató mucha gente, pues de repente todo el mundo, pues tú eres un facha y eres un nazi y no sé qué, entonces cómo ponerte un poco en esa piel, y ya estaría. Pues sobre todo deciros que tenemos la suerte de haber estado muy acompañados durante todo el proceso, tanto por parte de dirección como de autoría, como de Maite, que es una historiadora, como de parte de todo el mundo. Nos hemos acompañado mucho durante este proceso, nos hemos preguntado mucho, hemos hablado mucho, hemos tenido muchas referencias. Entonces realmente ha sido fácil porque hemos estado acompañados, hemos aprendido muchísimo. Hay muchas cosas, sobre todo de datos, que nosotros no teníamos ni idea y que gracias a esto hemos ido generando nuevas opiniones y desde un sitio de acompañamiento, realmente. En cuanto a tu segunda pregunta, pues tú mejor que nadie lo sabes porque también eres actriz. No somos quien para juzgar a nuestros personajes y simplemente es un ejercicio de ponerte ahí y preguntarte y pensar y verlo desde otro prisma aunque no estés de acuerdo con aquello que estás diciendo. Bueno, yo pedí... Buenas tardes a todos. Yo primero quería dar una enhorabuena, es un trabajo fantástico. Y por supuesto lo que estáis transmitiendo a todos es lo que, si no hay ese respeto de lo que os estoy diciendo, pues lo podemos ver en una situación muy parecida a lo que pasó en 1936, en lo que mi padre me contaba de lo que pasaba en Madrid en aquella época, ¿no? Mi padre era un niño y la situación tan terrible que fue. Entonces eso vosotros creo que lo habéis transmitido muy bien. Y creo que todo lo que podáis transmitirlo al mayor número de gente es necesario, porque la situación actual está demostrando que eso puede venir. Hace no mucho tiempo, hace un mes, estuvimos viendo una obra de teatro aquí, no recuerdo el nombre. Y bueno, pues tuvimos que pasar por la calle con unos alumnos que estaban ahí enfrente gritando, insultándonos, y muchos de ellos no sabían ni lo que se iba a ver, pero simplemente era insultar por insultar. Entonces vosotros lo que estáis diciendo aquí es un respeto que hace falta, y que para que eso no vuelva a pasar hay que respetarse los unos a los otros. Y tanto la gente que piensa de derecha, la gente que piensa de izquierda, yo no soy de derecha, pero sí que es verdad que lo que tú planteabas es una situación que está pasando y que eso genera más odio. La calle Ferraz hace poco, con un muñeco de Sánchez ahí, no sé, bueno, tampoco me quiero extender, pero quiero dar una enhorabuena porque yo lo siento y no quería intervenir, pero me siento mucho mejor interviniendo y dar una enhorabuena y yo me he sentido muy a gusto viéndonos representar lo que me representado.
teatro para que los jóvenes, los adolescentes, se den cuenta de esta realidad, ¿no? Que se ha corrido un tupido velo y hay muchísimos jóvenes adolescentes que es que no tienen ni idea ni de fechas, ni de lo que pasó, ni... Entonces, bueno, pues sí, enhorabuena, pero es triste que haya que recurrir, que menos mal al teatro para difundir, ¿no? Y no sé, eso fundamentalmente, no sé si te he expresado bien, pero... Sí, te he expresado perfectamente. Nosotros la verdad es que durante el proceso nos hemos informado mucho y hemos aprendido mucho sobre la guerra civil. Y no solo sobre la guerra civil, quiero decir como que durante el proceso creativo con el director hemos podido hablar de historia más de lo habitual en un proceso teatral y para mí ha sido de las mejores cosas que me llevo de la obra, porque ahora me doy cuenta de que a veces somos un poco soberbios y nos creemos que sabemos más de lo que sabemos. Yo, por ejemplo, del tema de la Guardia Africana de Franco no tenía ni idea y es un tema que a mí me ha dejado, sí, o sea, fascinada de lo brutal que es, ¿sabes? Pero del peso que tuvo en la guerra y de lo poco que se habla, por ejemplo, ¿no? Y en general creo que eso es lo que nos ha sucedido a todos. En lo que referencia a los chavales, no creo en absoluto que sea su culpa, para nada. Creo que les hemos fallado, la verdad. Sobre todo las generaciones igual un poco más mayores a la hora de silenciar y correr un tupido velo con todo este tema. Entiendo de dónde viene, porque sé que viene de un trauma muy doloroso, porque yo pienso en mis abuelos y mi abuelo durante la guerra y todo lo que sufrió. Y entiendo que no le apeteciese hablar en una comida familiar sobre esos momentos, pero es cierto que nos han arrebatado, incluso a mí, ¿sabes? Que yo ya soy más mayor pero nos han arrebatado ese conocimiento y es muy importante. Y creo que qué mejor forma que el teatro, la verdad. Qué mejor forma que el teatro para poder... Porque muchos chavales además nos lo dicen, que a mí me encanta. Lo de, jope, yo la historia la verdad que nunca, es que me cuesta mucho porque los libros son muy largos y no sé qué, pero es que cuando hemos visto vuestra obra es como que hemos entrado. Y y me he emocionado porque he entrado en los personajes. Y es que esa es la magia del teatro, que es que no es un libro de texto, sino que es la vida, ¿sabes? Es la vida de esas personas la que está puesta encima del escenario. Entonces, para mí eso es lo que tiene mucho mérito, la verdad. Así que eso. Sí, te has explicado muy bien y te agradezco mucho la pregunta. Yo debo decir también, desde la perspectiva, no digo de adulto, pero bueno, de alguien mucho más mayor, que creo que también el ejercicio del teatro en general es un ejercicio de compartir, ¿no? Hay veces que el espectador es muy pasivo y que está simplemente escuchando una historia, y hay veces como esta que creo que necesitamos compartir, ¿no? Lo digo porque yo en el proceso de ensayos también he compartido mucho con ellos. Siempre desde la dirección uno parece que debe saber todo y de hecho es la obligación que uno tiene, saber todo, ¿no? En este caso hemos compartido un montón de cosas y para mí de lo más interesante ha sido ver cómo ellos traían información que yo desconocía. Y que de repente han empezado a investigar cosas. Me acuerdo que un día Julio empezó a investigar sobre ese tema, sobre el tema de la Guardia Africana y pues incluso sobre la ley de la memoria histórica de Zapatero, y empezó a investigar sobre todo eso y nos explicó un montón de cosas que no sabíamos. Así que el hecho de compartir creo que se ha convertido en uno de los grandes objetivos de esta función, de esta historia, y creo que es lo que hacemos todos los días con los jóvenes, compartir. Y recibimos un montón de feedback de ellos y recibimos un montón de cosas. Y creo que está siendo, bueno, bellísimo. Yo me subo todos los días ahí y no paro de llorar, ¿no? Porque es muy emocionante escucharles y escuchar su propia emoción, ¿no? Y es muy emocionante que alguien diga en un patio de butacas: quiero llegar a mi casa para preguntarle a mi bisabuelo o a mi abuelo qué pasó. O me han querido contar esto y yo no he querido escuchar y ahora quiero escuchar, ¿no? Entonces, creo que la idea de compartir es la que subyace en toda esta historia. Sí, perdón.
Yo quiero decir que desde que empecé el proceso de investigación me he encontrado con muchos jóvenes que sí sabían mucho de historia, que tenían muchísimo interés y que a mí me han enseñado muchas cosas que yo desconocía de la guerra civil. Que al principio partía de ese prejuicio de los jóvenes no saben nada, y de hecho el primer título de Lagunas y Niebla partía de ese desconocimiento y de esa nebulosa, pero yo, que soy del 82, mi generación tenemos tanta nebulosa o más que las generaciones posteriores. Y a raíz de encontrarme con chicos que sabían mucho y que tenían interés, giró el dispositivo de la obra y decidí que fuesen 5 chicos que sabían muchísimo y que querían compartir con un público todo lo que sabían. Y creo que colocarnos ahí en si saben o si podemos saber o si nos interesa, y realmente lo que vemos en el patio de butacas por las mañanas es un respeto y un interés absoluto, que yo estoy muy sorprendido porque tampoco sabía si iba a ser así, nos coloca en una posibilidad de reparación como sociedad. No colocarnos ahí como una serie de prejuicios como esto, como los jóvenes no tienen ningún interés, o la historia de la guerra civil no se estudia en los institutos. Y yo he ido a un instituto y me han dado una clase de historia con un nivel increíble. Me dieron una mañana y me dijeron, normalmente son 2 semanas de clase sobre esto, te vamos a dar una clase avanzada. Y dije, joder, sí que se está trabajando todo esto. Entonces, a lo mejor como sociedad, la sociedad está avanzando más rápido que nosotros con el prejuicio de que no se está avanzando. Y luego, sobre lo que decíamos del momento histórico en el que estamos ahora, para mí era muy importante que en la pieza hubiese la mirada desde todos los frentes, desde la ideología actuales y desde la ideología del pasado, desde qué pasaba ahí. Y hay personajes que tienen ideología, hay personajes que no, personajes que son políticos, que tienen un interés político, una inquietud política o no. Y creo que, bueno, que en esa mirada está el respeto de decir, vamos a contar todo esto, y estas generaciones que vemos nuevas vienen con menos carga que nosotros, con menos herencia que nosotros. Y el valor que yo encontré al final era decir, bueno, ¿cuándo vamos a poder hablar de todo esto como si fuese nuestro pasado común, pero no como si no tuviésemos la culpa de algo que ha ocurrido o que han hecho nuestros antepasados, sino intentar reparar juntos y poniendo en la mesa lo que ocurrió desde un lado y desde el otro? Y con eso no quiero decir que todo lo que pasase fuese igual o ser equidistante, que es lo que dice el personaje de Macarena en un momento, es decir, no hay equidistancia, porque hay una serie de datos que demuestran que hay muchos más muertos desde un bando o desde una zona que desde la otra, o que la guerra empieza con el golpe de Estado, o que termina con una dictadura, que eso va a marcar una diferencia salvaje en cómo se cuentan los hechos. Pero sí que ahora, ya superada la dictadura, ya después de tantos años de democracia, creo que tenemos que mirarlo desde ese lugar de limpiar todo esto juntos. Yo en esa misma línea quiero completar que ha sido un trabajo increíble, pero había una cosa que nos planteábamos casi desde el principio, la idea de contar no solamente los datos, no solamente las zonas geográficas, sino hablar fundamentalmente de historias que podían haber pasado en cualquier parte, de historias que muchas veces forman parte de nuestra familia, y llevarte. Yo soy profe, 36 años, creo que profe de historia, y la idea y lo mejor que me he transmitido es que un alumno mío y su padre digan, has conseguido que mi hijo hable con su abuelo, que no había hablado nunca, eres un pesado, me estás contando esto. Yo creo que hacía falta lo que ha hecho Paco, un texto maravilloso, José Luis, una dirección increíble, y los chicos, el trabajo, cómo han asumido cada uno su personaje, pero han asumido un personaje que no tiene entidad, o sea, sí la tiene, pero es un personaje anónimo. Hay militares, hay historias miles, pero hay una molinera, hay una abuela, hay un miliciano, o sea, no hay un miliciano con nombre y apellido, hay un miliciano, una figura que fue muy importante en la guerra, y a raíz de ahí esas personas han tomado entidad propia y permiten que los chicos hablen, y ese es el ejercicio, que hablen con nosotros, que hablen con ellos, y sobre todo un ejercicio de memoria, porque yo llevo muchos años en el instituto trabajando la memoria histórica y he tenido montones de problemas que no os imagináis, y cuando empiezas a trabajar la memoria te das cuenta del ejercicio tan necesario que es, y la reparación, el perdón, la reparación, que son necesarios ahora y son tan importantes en la sociedad que vivimos, tan intolerantes. Decía Lampedusa que había que cambiar todo para que nada cambie. Yo creo que nunca mejor una frase más acertada para un tiempo como el que estamos viviendo. Entonces, ha sido un ejercicio maravilloso por parte de todo el equipo, y bueno, ellos han dado voz a estos personajes que tienen una vida que estremece realmente. Y eso es la idea que queremos transmitir todos. ¿Sí? ¿Ahora? Vale. Hola, lo primero, enhorabuena, porque es un trabajo espectacular y gracias
por contar historias con nombres y apellidos, porque a mí sí me lo ha contado mi abuela, pero vosotros se lo habéis contado a mi hermano y se lo habéis transmitido, ¿no? Y bueno, creo que lo habéis destripado un poco. Yo quería preguntar por el proceso creativo, a la hora de documentarse, el por qué unas historias priman, entre comillas, sobre otras, y cómo contarlo también es esencial, y creo que es un trabajo impresionante, el por qué poner aquí en medio un mapa de España físico y no proyectarlo, el por qué tener ciertos elementos que son esenciales para contar la historia, el cómo habéis llegado ahí y un poco eso, el proceso. Muchas gracias. Bueno, pues ha sido un proceso muy largo, hablando con mucha gente. Empezamos con un taller de institutos en Gijón con chavales de 12 a 17 años, que ellos hablaron con gente mayor, con gente que estaba en residencias de ancianos que habían vivido la guerra y ellos iban a entrevistarles o que preguntaban a su familia. He hablado con gente que sobrevivieron a la guerra, que siguen vivos. Hemos hablado con historiadores. Ha sido recopilar muchísimas historias y luego hacer un mapa de todo para que todo estuviese reflejado de una o de otra manera. Y luego sobre la puesta en escena. Pues bueno, gracias por el comentario y por el haber ayudado, ojalá hemos ayudado a tu hermano a encontrar cosas, ¿no? Para mí era importantísimo no ser infiel a lo que había hecho Paco, intentar dar sobre todo voz a ellos, que creo que eran los protagonistas y lo más interesante. Y mi ocupación era básicamente intentar ser lo más real, lo más verídico, utilizar elementos teatrales que pudiesen plantear sensaciones reales, aunque fuesen cercanas. No quería utilizar sonidos grabados, no quería utilizar imágenes. Quería que las imágenes fuesen las del espectador, o los sonidos fuesen los del espectador, los ruidos y las cosas que ocurren fuesen reales y lo más verídicas posibles, ¿no? Y me he dejado también un poco, nos hemos dejado todos llevar un poco por intuiciones, ¿no? Por cada monólogo, que era lo que nos pedía, ¿no? Monólogos que tienen que ver con las sombras, o personajes que son súper reales, aunque son personajes, como decía Maite, personajes emblemáticos como el del miliciano, ¿no? O personajes que tienen la responsabilidad en la mirada. Hemos intentado buscar las esencias de los personajes para poder plantearlo escénicamente. Ese ha sido un poco mi trabajo. Muchas gracias. Perdona, yo completando también lo que has dicho, ha habido alguna cosa que hemos hecho que a mí me ha llamado especialmente la atención o que siempre me gusta contar, ¿no? Y ha sido dejar hablar también a determinadas cosas. Por ejemplo, el Guernica. O sea, Guernica, que lo habéis visto aquí, es ir a ver Guernica y dejar que hable. El pabellón de París de 1937, que lo tenéis en el Reina Sofía, está Guernica, pero está el maravilloso cuadro de Horacio Ferrer de Madrid bajo las balas. Las madres, que es una visión diferente, las madres con los niños huyendo a refugiarse en el metro ante las bombas que caen. Y la idea escénica maravillosa de estar sobre el mapa quiere decir que eso ha podido ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Y la imagen que se proyecta de Irún fue una victoria pírrica absolutamente, pero podía ser Guernica, podía ser Madrid, podía ser cualquier otra ciudad. Y las soluciones finales, después de haber pasado la guerra, de la División Azul, de la prisión, tenemos muchísimos ejemplos de la memoria democrática que tenemos que seguir profundizando en ella. Pero es verdad que muchas veces hay que dejar hablar a las historias, a las familias y a las cosas, al mapa, a las proyecciones, a las fotos, a las imágenes terribles, que alguna por los mártires de Daimiel, que también ocurrieron en Barbastro, que también mataron a un montón de sacerdotes por lo mismo, por el mero hecho de ser sacerdotes y gente joven. O sea, hay tal cantidad de cosas, y lo que han hecho muy bien tanto el texto como José Luis ha sido un prisma que ellos han cubierto todas las caras, interpretando varios personajes al mismo tiempo y dejándolos hablar y hablando los actores por ellos. Yo creo que eso ha sido lo que nos llevamos todos, vamos, una maravilla. Vamos por aquí, que teníamos una intervención. No, es que dan la palabra. Por eso. Aprovechamos por aquí. Pues que yo daros la enhorabuena porque ha sido una actuación increíble que en cierto modo te ha abierto los ojos, porque yo creo que hablo por todos los de esta fila, en que no sabíamos nada, pues, nada de esto, de estas historias, y pues madre mía, es que son cosas que tú dices, bueno, pues han pasado,
no se puede hacer nada, pero es que esas cosas que han pasado, en cierto modo, nos han llevado a nuestra realidad de ahora, a nuestro presente. O sea, si hubieran sido distintas, no sería la España que conocemos no sería como la que es ahora. Entonces, aunque a veces le quitemos importancia porque son cosas que ya no podemos cambiar, hay que tenerlas en la mente porque son súper importantes para la cultura y la historia de nuestro país. Y pues eso, que muchas gracias por contárnoslo porque yo creo que nunca me habría fijado en estos hechos si no fuera por esta obra. Muchísimas gracias, de verdad. Seguimos por aquí y ahora doy la palabra. Por aquí adelante, sí. Aquí David. Bueno, primero felicitaros a todo el equipazo, porque me ha parecido una obra estupenda, espléndida. Y luego además creo que es un elemento pedagógico fantástico tanto para jóvenes como para mayores y maduros. Y ojalá pudierais transmitirlo a través de, aparte de en institutos, en más centros culturales y demás, para que la gente vea que aprenda un poquito que de lo vivido hay que aprender mucho para que no se repita la historia, que por desgracia está el tema un poquito. Entonces, muchísimas felicidades porque lo habéis hecho estupendo y con mucho respeto además. Muchas gracias. Es mi tía. Vamos para ahí, bueno, adelante. A mí me cuesta un poco porque estoy muy emocionada, pero somos de Málaga, somos los de Málaga y hemos venido a ver la obra. Y ellos, mis alumnos y las alumnas, quieren que yo pregunte, pero estoy un poco nerviosa porque estoy muy, muy emocionada. Me ha gustado muchísimo. Hemos venido desde Málaga a ver la obra. Pedro y David estuvieron en nuestro centro trabajando con nosotros la técnica de la Academia de los Ausentes. Me ha impresionado muchísimo. Y yo tenía dos preguntas. Una, que bueno, ya la han hecho un poco, ¿no? ¿Cuál ha sido el criterio para seleccionar esas historias con nombre propio? A mí me ha emocionado mucho porque mi padre fue un niño de la guerra, fue llevado a Gerona y mi abuela, cuando se enteró de que a los niños los estaban mandando a Rusia, atravesó todos los frentes desde Madrid y se fue andando hasta Gerona a recoger a mi padre y a mis tíos. Mi tía mayor nació en 1919 y fue a uno de esos colegios que habéis citado, donde las niñas hacían gimnasia, iban a esquiar a la sierra, que yo, tía, que te llevaban a esquiar en los años 20, eran las escuelas del Bosque, al lado de Cuatro Caminos, en la de Salavilla, porque mis abuelos vivían allí. Entonces, me está costando mucho porque, además, es que me habéis removido mucho. Pero bueno, yo voy a lo que voy, que ellos esperan, pero que también tenéis que hablar vosotros, a ver lo que os ha parecido. Vale. Bueno, primero, ¿cuál ha sido el criterio para elegir esas historias? Y luego, ¿cómo os habéis puesto en ese papel de gente, de personas que no tienen nada que ver con vuestra vida, de jóvenes del siglo XXI? ¿Cómo os habéis alimentado de esas historias, de esos personajes? ¿Cómo habéis sido capaces de asimilarlas, ¿no? De interiorizarlas y de expresarlas y hacerlas vuestras, en vuestra carne? ¿Y qué os ha provocado después? Son dos preguntas, ¿no? Yo puedo contestar a la segunda y la primera que te contesten ellos, que lo van a hacer mucho mejor. Yo creo que bueno, hemos ido completando un poco, ¿no? Como la cantidad de información que hemos recibido, el acompañamiento, pero yo creo que lo comentaba él muy bien. Ha habido un trabajo que es un poco de hacer lo ajeno, que hemos vivido tanto tiempo como ajeno propio, ¿no? Y eso ha sido fundamental. Creo que la propia obra hace ese viaje. O sea, entramos 5 chicos de ahora y poco a poco nos vamos acercando a esa realidad entonces. Y es un poco el viaje que yo creo que hemos hecho nosotros desde aquí también, en nuestras casas, preguntando a nuestros abuelos, a nuestros tíos. Yo creo que nos hemos encontrado con conversaciones que algunos nunca habíamos tenido y otros que todavía pues quizá no estamos pudiendo tener, pero las vamos consiguiendo. Y eso, de alguna forma, pues nos ha ido acercando a esa realidad que veíamos como tan lejana
y nos ha permitido darnos cuenta de que no estaba tan lejos y que, como muy bien decía, la historia de España es la historia de nuestra familia, es nuestra historia, ¿no? Y entonces eso, pues de golpe estábamos ahí dentro y bueno, pues comparándonos con la pregunta de un poco esto, que ¿quiénes seríamos nosotros? Creo que es una pregunta, si estuviéramos en el 36, ¿no? ¿Qué haríamos? ¿Cómo estaríamos? ¿Dónde estaríamos? Y bueno, Palestina, Ucrania, sí está lejos, pero bueno, de repente está aquí. Entonces, son preguntas que hay que hacerse y eso pues es un trabajo que ha sido muy enriquecedor. Y el resto, pues aquí. Bueno, se han quedado muchas cosas fuera que se citan o que se habla, como bueno, los religiosos de Daimiel. Yo al principio lo tenía como personaje que podía desarrollarse más, o el farero de la desbandada, es un personaje que era hermosísimo para desarrollarlo. Y se ha quedado un poco lo que encajaba mejor dentro de la estructura que planteábamos, que era desde estos 5 chicos que toman el teatro, hacer un viaje desde qué pensamos sobre lo que ocurrió con el personaje que hace Julia, con lo que cuenta Julia sobre la Guardia Mora, que tiene mucho que ver cuando yo conocí a Julia, que fue por una entrevista por Zoom sobre historia. Ella me habló de raza, me habló de historia, me habló de migración, y nosotros teníamos la idea de la Guardia Mora de alguna manera como los desconocidos y tenía que ver con la raza y con el colonialismo, que ella hablaba de eso, y me pareció como interesante meterlo ahí como primer acercamiento. El siguiente paso era el hablar con alguien que hubiese vivido la historia, y teníamos la idea de la Niña de la República, que era muy hermoso ver ese pasado posible, ese futuro posible que se quiebra con todo lo que llegó después. Y ahí teníamos relatos súper hermosos de, bueno, hablé con la madre de David, que me estuvo contando cómo era su escuela en Sevilla, y Irene Herrero, que ha sido una de las chicas que está en documentación conmigo, todo el viaje que cuenta de Teruel es de su abuela, es el viaje real de su abuela hasta que llega a Barcelona, todo lo que le pasa es real. El tercer paso sería quién era yo, quién hubiese sido yo en el 36, y ahí nos entraba el miliciano con todas las posibilidades de miliciano, y cada monólogo como que tiene un tono distinto, y me gustaba ese juego de todos los milicianos posibles, desde el anarquista, del comunista, del que está en Cataluña, del que está en Madrid, del que está en Andalucía, de juntarlos todos. El siguiente paso es un personaje histórico real que al principio era Carlos Morla-Lynch, que tenemos sus diarios y cuenta todo su vínculo con Lorca y con el momento histórico que vivía, y que era un personaje neutral. Y luego también nos daba una cosa muy bonita, que era otra clase social ajena al conflicto, una clase que estaba por encima, y estamos viendo a la clase alta, refugiada, asilada en una embajada, intentando salvarse. Era una visión muy distinta. Y luego lo giramos al hijo de Morla-Lynch, que también es un personaje histórico, porque nos acercaba, era el único personaje que se salía un poco de la franja de edad y facilitaba más, como que tenía más coherencia que fuese el hijo que fuese el padre. Y ese personaje habla desde el pensamiento, es todo lo que él va imaginando en esa fiesta de Nochevieja. Y el siguiente paso último es la recreación histórica del momento, que aunque narre, está vivenciando el asalto a la casa. Y es un personaje del otro bando, que no tiene ideología política, pero encajaría dentro del bando franquista, como víctima, que es algo que no estamos preparados para asimilar dentro de este discurso. Entonces, se quedaron esos personajes porque eran los que más nos encajaban dentro de este formato, de este juego que queríamos hacer escénico. ¿Queréis añadir? Creo que nos da tiempo a una o dos más. ¿Dónde tenemos el micro? Aquí. Vamos por aquí, si intentamos contestar rápido, igual nos da tiempo a otra más. Perfecto. Adelante. Buenas. A mí me gustaría dar una información a raíz de lo que han dicho el chico este con la chaqueta de negro, que es el interés de la gente que se puede despertar para buscar información sobre la guerra civil. Entonces me gustaría dar, hay una web que se llama buscar.combatientes.es, que es un metabuscador de nombres. Entonces tú puedes poner el nombre de tu familiar y pues toda la información que haya sobre ese familiar pues puede salir ahí. Luego tienes que hacerte un proceso de investigación, pero hay muchas cosas que salen ahí. La web es http://buscar.combatientes.es. El 99% de la información que hay es de víctimas de republicanos, pero también hay pues, gente del bando fascista que tuvo juicios. Pues también hay un archivo militar de Guadalajara,
y todos esos nombres están como un buscador de Google. Tú pones ese nombre y te dice, pues en el buscador, en el archivo de Guadalajara hay un documento, puedes pedirlo al archivo de Guadalajara, o hay algunos documentos en el Pares que están publicados y los puedes ver sin pedir documentos ni nada. Y también comentar, ahora que ha salido pues, el tema de Palestina, que en la Brigada Internacional hubo 130 palestinos luchando en España. ¿Nos da tiempo a alguna más? Sí. Pues si lo pasamos por aquí, por favor. Gracias. Adelante. Lo primero, que enhorabuena, porque ha estado súper guay la actuación. Y a mí me encanta todo el tema de historia. De hecho, hace un par de años fui a Valencia a preguntarle a una tía mía, que este año cumple 101 años, sobre la guerra civil. La hice como una pequeña entrevista y me estuvo contando pues, todos los horrores que agataban a la gente, bueno, en fin. Y que ha estado muy guay. Y eso, joder, que... Y una pregunta, ¿me puedo hacer una foto con vosotros? ¿Cómo no? Muchas gracias. Vale, nos da tiempo, ahora luego cuando acabemos hacemos la foto seguro. Nos da tiempo a una más por aquí. Adelante. Hola, yo no tengo ninguna pregunta, pero yo me gustaría agradecer a la obra y a los directores por dar voz a las personas de Norte de África, porque yo me he crecido en Nador, soy de familia rifeña y he crecido con mi padre o mi bisabuela, que gracias a Dios sigue viva, y nos cuenta cómo los rifeños, los norteafricanos, los amazigh, así englobarlo todo, me contaba cómo los norteafricanos ayudaban a los españoles y que era una historia que no se suele contar mucho. Entonces, era solo eso y que eso. Hostias. Oye, muchísimas gracias. Es muy fuerte escuchar esto. Además, eres la primera persona que me lo dice en todos los coloquios. Y ha sido, casi me pongo a llorar, la verdad. Gracias. Gracias porque, joder, es que es muy, además es un tema tan complejo y es muy controvertido, ¿no? Como todo el tema de los guerreros, porque al fin y al cabo eran guerreros, ¿no? Pero sí, como al fin y al cabo la instrumentalización de una minoría étnica simplemente para llevarles a que se maten y a que maten. Y es brutal y es muy fuerte que estéis aquí. Gracias a vosotras por estar aquí, joder, sois las mejores, tío. Y lo siento mucho porque lo tenemos que dejar aquí, que veo todavía muchas manos levantadas, pero bueno, de todas maneras os remito a nuestras redes sociales, que no lo digo por nada, sino porque de verdad contestamos a todo, lo decimos todas las mañanas porque siempre se queda alguna mano en los coloquios, así que de verdad, si os ha quedado algo por comentar o lo que sea, estamos en todos los perfiles de redes sociales con @somoslajoven, que lo tenéis ahí. Y como decíamos al inicio, estamos hasta el 11 de febrero en este teatro, así que si os ha gustado, por favor, comentadlo, que todavía nos quedan algunas butacas por llenar y esperamos que podamos seguir contando estas historias mucho más tiempo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muy buenas, muy buenas, muy buenas, muy buenas, muy buenas, muy